Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Queremos invitarlos a que se gusten con nosotros esta preciosa enseñanza que el Señor nos ha regalado a nosotros, primeramente estudiándolo y también en esta mañana pues compartiendo con ustedes. Sean bienvenidos a este discipulado general en el cual pues vamos a estar tocando ya un nuevo tema. Veníamos de hablar acerca de los campos y ahora nos toca hablar de otro tema precioso. Así que sean bienvenidos, amados hermanos. Dios les bendiga, hermanos, tengan muy buenos días, que el Señor nos haya guardado, ha sido para nosotros un milagro de ver un nuevo día. Y qué mejor que empezar aprendiendo y enseñando, ¿verdad?, acerca de la palabra del Señor. Hoy, como nos dijo nuestro hermano Henry, tenemos un nuevo tema que son los misterios del reino. Estaremos estudiando los 12 misterios que encontramos en el Nuevo Testamento. Y nuestra hermana Celina, ¿verdad?, quedará con nosotros para que nos inicie, ¿verdad?, con la introducción acerca de tan interesante tema. No sin antes, pues, pedirles las disculpas por problemas técnicos de audio que tuvimos el domingo anterior. No pudo pasarse el discipulado, pero hoy estamos con ustedes llevando la nueva serie de los 12 misterios del Nuevo Testamento. Hermana Celina. Amén. Dios me los bendiga a cada uno en este nuevo día lleno de misericordia que el Señor nos ha regalado, que nos ha permitido estar nuevamente aquí reunidos con ustedes. Y como decían mis hermanitos, iniciamos una nueva serie que son los 12 misterios del Nuevo Testamento. Seguimos en la siguiente slide, en el cual vamos a poder ver en la palabra que dice Mateo 13:11, y dice, y respondiendo él, les dijo. Cuando dice y respondiendo él, pues se refiere al Señor Jesucristo. Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Aquí podemos ver que dice los misterios, significa que es plural, significa que son varios, el reino, que están dentro del reino de los cielos. Entonces, en el preámbulo de este capítulo, pues estaba el Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él siempre les hablaba al pueblo por medio de parábolas. Pero ya después se iba con sus discípulos y le explicaba lo que significaba cada una de las parábolas. Porque sabemos que en el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, pues Él andaba predicando, pero lo que más predicaba, pues hablaba del reino. Entonces, qué importante es el reino. ¿Qué misterios hay en el reino para nosotros? Y por qué es que el Señor les hablaba en parábola, ¿verdad? Porque no era para todos. No sé si me pueden ayudar mis hermanitos ahí con el concepto de parábola. ¿Qué es una parábola? Sí, una parábola es una narración corta acerca de algún suceso para mostrar una verdad espiritual. Y así por eso el Señor Jesús nos hablaba, ¿verdad?, en parábolas para dar a conocer con eventos del mundo cotidiano y que las personas pudieran entender con esas semejanzas la enseñanza que Él les daba. Sin embargo, el contenido propio de esas parábolas no era para todos, ¿verdad? Porque vemos en ese versículo que a quien Él les estaba diciendo, a vosotros se os ha concedido, ¿es a quién, hermana Celina? ¿Al pueblo, a las multitudes o a quién? A sus discípulos, a los que lo buscan, Entonces, a los que anhelan escuchar su palabra. Amén. Amén. Así que las parábolas realmente tienen
implícitas una verdad, un misterio escondido, podemos decirle que allí es donde tenemos que aprender, ¿verdad? Por eso en todas las parábolas el Señor les decía, ¿verdad? He aquí, les voy a contar una parábola. El reino de los cielos es semejante a. Entonces, él traía el reino de los cielos a semejanza de algo que nosotros acá pudiéramos ver, podíamos palpar, podíamos observar, con la finalidad que pudiésemos comprender mejor. Sin embargo, ya vamos a ver que hay un tesoro escondido en las parábolas. Amén. Amén. Seguimos con el siguiente. Y como estamos viendo, que vamos a ver los misterios del reino. Sabemos que estos misterios, los que tenemos aquí, son los misterios del Nuevo Testamento. Pero como sabemos que el Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también hay misterios, que si más adelante pues se nos da la instrucción de estudiarlos y aprender de ellos, pues los vamos a ver. En esta ocasión vamos a ver estos que aparecen acá, que está el misterio del reino, que es el que vamos a ver este día, el misterio de Israel, el misterio de no todos dormiremos, el misterio de su voluntad, el misterio de Cristo, el misterio de Cristo y la iglesia, el misterio del evangelio, el misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad, el misterio de las 7 estrellas, el misterio de Babilonia y el misterio de la fe. Mire qué hermoso, cuánta riqueza el Señor nos ha dejado en su palabra, encriptada prácticamente. Pero el Señor nos permite poder estudiar su palabra y conocer de ella y aprender cada día más. Entonces, poco a poco vamos a ir estudiando cada uno de estos misterios. Amén. Amén. Seguimos con el siguiente. ¿Iba a decir algo, hermana Sandrita? No. No. Entonces, aquí en el versículo, en Deuteronomio 29, que sé que este versículo es muy conocido de ustedes, y si no, pues aquí los comparto, que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire qué hermoso, porque sí hay secretos de parte del Señor, pero hay un momento que el Señor viene y la revela. Y la revela. Y ya son para nosotros de nuestro conocimiento. Y en Osea, ¿verdad, hermanito Henry? Dice la palabra que el Señor no revela nada antes, sino decírselo a sus hijos los profetas. El Amén. Señor siempre, ¿verdad que se dice en el versículo? Sí. Entonces, el Señor viene, pero ¿a quiénes dice que se lo revela? A sus hijos, los profetas, no a cualquiera, porque si una persona no puede decir yo, o el Señor me dijo tal cosa, pero ¿qué hay de esta persona de su vivir? ¿Qué hay de esta persona de su testimonio? Si realmente ha recibido, porque qué delicado es decir, el Señor dice, el Señor me dijo esto, el Señor me habló por sueño, y tal vez no es así, ¿verdad? Pero por eso es que importante es ir nosotros como conocedores de la palabra, que hemos aceptado al Señor y que hemos tenido un cambio de dimensión, que muchas veces nosotros desconocíamos realmente las cosas que el Señor nos hace experimentar, pero sabemos que antes tal vez para nosotros eran una locura, podríamos decir, que tal vez éramos incrédulos en algunas cosas, no creíamos muchas cosas de las que están escritas. Y así hasta podíamos ver cosas sobrenaturales, pero nosotros como no habíamos experimentado, no conocíamos, desconocíamos de las maravillas del reino, de las cosas que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros, pues para nosotros era como una locura, ¿verdad? Pero el Señor en su infinita misericordia dice que son para nosotros y para nuestros hijos. Yo realmente
yo lo recibo para mí, para mis hijos. Yo espero que ustedes en su casita también reciban de parte del Señor y que busquen cada día más de esta revelación, ¿verdad? Amén. Amén. El Seguimos. versículo, hermana, que decía es Amós 3:7. Le vamos a dar Amén. lectura para que los hermanos tengan Sí. ahí la referencia. Dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Esa es la Biblia, las Américas, es Amós 3:7 para que nuestros hermanos ahí lo puedan anotar. Yo quisiera aportar aquí también acerca de la revelación, ¿verdad? Este versículo sabemos que se ocupó mucho, se usaba mucho cuando estábamos en el año de la revelación. Ese era el versículo que aparecía ahí en el enunciado, ¿verdad? De la proclama, y que nos ministró mucho en aquel entonces y nos sigue ministrando para este tiempo. Pero a mí me sorprende cómo dice que las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. Pero ¿quiénes nosotros, verdad? Porque somos muchos y definitivamente que la revelación es para aquel que la busca. El que busca encuentra, dice la palabra del Señor. Y definitivamente a veces cuando vamos y buscamos la palabra del Señor, tenemos que tener algo que es primordial y esencial, que es el Espíritu Santo. Porque la palabra en segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, de manera que si vamos a escudriñar a la palabra del Señor, tenemos que ir inspirados por Dios, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo. Y es por eso de que quizás muchos, ¿verdad? Incluyéndome yo a veces, estamos queriendo descifrar un texto y decimos, Señor, yo no entiendo aquí, porque a veces queremos meterle nuestro pensamiento humano, pero aquí literalmente dice esto, pero ¿por qué? No entiendo. Entonces es de llamar al Espíritu Santo, que Él es el que nos enseña todo. Dice en Primera de Juan 2:7, dice que el Espíritu y su unción nos enseñarán todas las cosas nos va a enseñar el Espíritu a través de la Escritura. De manera que cuando hablamos acá de las cosas reveladas, son reveladas definitivamente por el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Y también a nuestros hijos, dice aquí la palabra. Sí, yo aportando ahí Amén. que hay mucha controversia cuando decimos nosotros que el Señor y el Espíritu Santo nos revelan la palabra, porque hay una serie de personas y de religiones, por qué no decirlo así, que dice que todo ya está en la Escritura y que no necesitamos revelación. Pero la palabra del Señor, por ejemplo, acá en el versículo Deuteronomio 29:29 dice las cosas secretas, y lo secreto es lo que está oculto, lo que está encubierto, lo que no ha sido revelado, porque lleva un proceso, porque se convierte, digamos, un secreto le pertenece a Dios, pero cuando ese secreto es revelado, se convierte en un misterio. Entonces, ese misterio nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, porque la palabra del Señor es, como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, hay encriptamientos dentro de ella que es necesario que el Señor nos abra la Escritura para ir conociendo y quitando ese velo, que se nos salten las palabras en el versículo para que se nos enseñe, ¿verdad?, cómo proceder. Entonces, esas cosas secretas es apartar, cubierta, cubrir, oculto, reservado, secreto.
guardado. Y eso viene desde la eternidad. Entonces, que nos quede esto, que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas ya se convierten en un misterio y nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. ¿Pero para qué? ¿Para qué no son reveladas? Para que cumplamos todo lo que dice la Escritura. Amén. Amén. Seguimos con el siguiente. En 1 Corintios 2:7 nos dice que sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos, o sea, antes de los siglos, o sea, es eterno, ¿verdad? Es un término ayón. Dios predestinó para nuestra gloria la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Y qué pasó aquí? ¿Se recuerdan en la palabra cuando dice que los fariseos, pues, le temían al Señor porque él decía que él hablaba mucho del reino, pero ellos no comprendían porque el reino que el Señor Jesucristo hablaba no es algo tangible, no era palpable, pero como ellos siempre tenían temor de que él iba a venir a reinar o a cambiarles su forma de vivir, ¿verdad? Entonces ellos, por eso mismo, es de que vinieron y lo que trataron de hacer y hasta que llegaron a crucificar al Señor. Y así en el transcurso del tiempo, en el transcurso que ha venido pasando el tiempo, después del Señor que han venido a gobernantes, que han venido reyes, que han venido, estos mismos nunca han llegado a tener una sabiduría completa, por mucho que digan que son muy conocedores, que conocen tanto, pero solamente no es una sabiduría que viene de parte del Señor. Pero el Señor, a pesar que ha pasado tanto tiempo, tantos siglos, el Señor para este tiempo predestinó que nosotros pudiéramos experimentar y conocer estos misterios. Y no, como decíamos anteriormente, no es para todos. No es para todos la revelación. No es para todos el enriquecimiento que el Señor nos da. Por eso es que dice que si la hubieran entendido, realmente si estas personas que estuvieron ahí, porque ellos andaban atentos a lo que el Señor Jesús hacía, los milagros que él hacía, pero si ellos realmente hubieran comprendido, hubieran tenido ese discernimiento, no hubieran llegado a crucificar, hubieran comprendido que el reino del cual el Señor hablaba no pertenecía a este mundo, no iba a ser en ese tiempo. Amén. Sí, continuamos, hermanos. La sabiduría dice que está oculta desde antes del ayón, desde antes de los siglos, desde la eternidad. O sea que el Señor encapsuló la sabiduría para que aún los sabios de este mundo no pudieran comprenderla. Entonces el Señor, ¿qué dice? Que da sabiduría y da inteligencia al simple para avergonzar a los sabios de este mundo. Pero ahí vemos la predestinación que viene, dice que es para nuestra gloria. Hoy esta sabiduría que estaba oculta, hoy ha sido revelada. Y ni aún los gobernantes de aquel entonces pudieron comprender el misterio del reino del Señor. Y a nosotros se nos está dando a comprender cuál es ese misterio del reino, del cual precisamente hoy venimos a hablarle. ¿Y por qué decimos nosotros que fuimos predestinados para la gloria de Él? Porque desde antes el Señor nos predestinó para nacer en este siglo, para nacer en esta época, para que pudiéramos contemplar lo que aún los profetas de la antigüedad hubieran añorado ver. Y nosotros hoy estamos viendo
esa sabiduría y ese cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Qué bendición que el Señor nos permite, ¿verdad? Poder conocer de esta sabiduría y conocer de estos misterios. Y como dice la hermana Sandrito, muchos profetas que hablaron de estos tiempos, muchos profetas que hablaron de lo que hubieran anhelado estar y conocer todo lo que nosotros estamos viendo y lo que estamos viendo. Amén. Seguimos con la siguiente slide. Bueno, y aquí pues como estamos hablando del reino y estamos hablando del misterio, aquí traemos los conceptos, que es reino, que es del G32, es Basilea, que significa realeza, que significa reinar, gobernar y reino. Y misterio, que de diferentes diccionarios, diferentes les traemos aquí, que significa misterio, que significa cerrar la boca, secreto o misterio, mediante la idea del silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. Significa, quiero ver, algo antes oculto y ahora ya conocido. Significa abierto, abrir, aparecer, descubierto, descubrir, entregar, exponer, hacer, transportar. Quizás es de los que más. Pero mira qué interesante cuando dice algo antes oculto y ahora ya conocido. También tengo una definición que no es es de un diccionario secular, que significa que un misterio es aquello que no se puede explicar, comprender o descubrir. Se trata de algo reservado, secreto o recóndito. O sea que hay algo que no hay una explicación del por qué, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces no sé si se han hecho alguna pregunta cuando dicen, esa señorita es misteriosa o ese señor es misterioso. Pero ¿por qué llegamos a esa deducción? Porque como que hay algo oculto en esa persona, como que no es transparente, como que hay algo más ahí. Pero ¿cómo podemos llegar y nosotros conocer ese misterio, eso que oculta esa persona? Pues es acercándonos a esa persona, es conociendo su vivir, conociendo todo lo que hace a sí mismo en la palabra. A medida que nosotros nos vamos acercando, vamos recibiendo la revelación, vamos estudiando la palabra, pues el Señor nos va a ir mostrando los misterios, nos va a ir mostrando lo que está en la palabra encriptada y vamos a ir aprendiendo y vamos a ir viendo qué es lo que el Señor en su infinita misericordia y en su infinita gracia pues nos quiere dar a conocer a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Amén. No sé si van a aportar, Sí, amén. aportar algo, hermanito Henry. Sí, como ya ahorita hemos venido viendo aquí a través de los slides, lo que hemos venido explicando, pues ya nos va quedando un poquito claro acerca de qué es un misterio, porque para poder después hablar del reino de los cielos, ¿verdad? Primero teníamos que hablar de qué es un misterio. Y ahí usted ve que ya nos va quedando claro que a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que quiere decir es que antes fue un secreto que le pertenecía a Dios, pero que ahora fue descubierto, fue revelado y entonces pasó a ser un misterio. Sin embargo, el misterio no todos lo van a entender, no todos lo van a comprender. Por ejemplo, si habláramos del misterio de la piedad y saber, bueno, o sea, nosotros hemos sido enseñados y así lo sabemos y está escrito que el misterio de la piedad consiste en que Jesús es Dios, pero muchas fuentes allá afuera no se les ha revelado eso aún. Entonces dicen que Jesús fue un profeta, que Jesús únicamente es el Hijo de Dios, pero no lo reconocen como Dios. Entonces el misterio se le revela a los hijos y
pues a grandes rasgos lo que dijimos, ¿verdad? Un misterio es un secreto que ahora pasó a ser un misterio y que debemos de seguir indagando para poder comprender. Fíjense que yo al menos no comprendía el misterio de que todos dormiremos, pero el pastor Rodrigo estuvo predicando el día viernes y puso un ejemplo y lo hizo así didáctico, ¿verdad? Lo hizo con personas y solo así comprendí, fíjense. Entonces, en algo simple que es Sí, revelado por el Espíritu, ahí aprendemos. A veces queremos abarcar mucho, ¿verdad? Y el Señor a veces nos habla en pequeñas cosas, así que a los hijos se nos revelan las cosas, los misterios de Dios. Hasta ahí, hermano. amén, amén, amén. Continuamos con la siguiente slide. Bueno, aquí ya entramos ya en el misterio del reino, que es el primer tema de la lista que tenemos, que es el misterio del reino. Amén. Pues venimos estudiando, ¿verdad? Que el Señor, qué importancia era para él hablar del reino. Porque, bueno, desde que estaba Juan el Bautista, él empezó a hablar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego viene el Señor Jesucristo y empieza a hablar, ¿verdad? Que el reino es semejante a el reino, eh, empieza a hablar por medio de parábolas, hablando del reino, y aún más, me estoy recordando que también cuando el Señor nos enseñó, nos dejó la oración que nos decía, hágase tu voluntad, así como en la tierra, como en los cielos, venga tu reino, dice en una parte de la oración que nos enseñó, venga tu reino. Entonces, el Señor se enfocó bastante. Entonces, qué importante es conocer este misterio del reino para nosotros como hijos, como cristianos. Y aquí en Marcos 4:11 podemos ver que dijo, él les respondió. Este versículo ya lo habíamos estudiado, que dice, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios. Solo que aquí podemos ver que anteriormente decía los misterios en plural, pero aquí ya lo hace en singular, dice el misterio del reino de Dios. Entonces, para que no nos vayamos a confundir y pensar que es lo mismo, porque hay misterios, que es toda la lista que vimos anteriormente, y aquí ya es específicamente el misterio del reino de Dios, porque dice, porque a los que están afuera, todo se les dice por parábolas, para que viendo y vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Y también les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? Y el Señor se refería aquí a la parábola del sembrador. Creo que la mayoría conocemos lo que es la parábola el del sembrador, cuando el Señor empezó a decir que el campo, pues la figura del mundo, ¿verdad? La semilla son los hijos del reino, pues y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, si no logran comprender esta parábola, mucho menos comprenderán lo demás. Y como sabemos que hemos estudiado que el Señor venía hablando, le hablaba a su pueblo por medio de parábolas. Por medio de parábolas les hablaba y aparte llevaba a ellos a explicarles qué significaba. Y les decía, ¿verdad? Y les hablaba del reino. El reino es semejante a una red, a un mercader, a un granito de mostaza. Y así el Señor les iba hablando durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y luego hemos visto que dice que en Juan 12:40, Él ha cegado los ojos de ellos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, si se convierten y lo sane.
en este versículo, en el preámbulo, pues podemos ver de que a pesar de que Jesús había hecho tantas señales en el tiempo que él estuvo aquí, hacía milagros delante de ellos y no creían en él. A pesar de lo que él hacía, pues no creían en él. Y algunos que sí creyeron, no lo aceptaban por miedo a lo que iban a decir los demás, por miedo a lo que podría empezar. Dice en el preámbulo de este versículo, no lo decían en público por miedo a los fariseos, porque no querían que los expulsaran de las sinagogas. Entonces ellos preferían la gloria de los humanos y rechazaban la gloria de Dios. Entonces, y es por eso que muchas veces nosotros, bueno, no nosotros, sino que los que aún viendo muchas personas de los milagros, de las cosas hermosas que el Señor hace en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, no creen, porque por temor a lo que el que dirán, o el temor que digan, bueno, ya se hizo cristiano, aleluya, y ya no se reúne con nosotros, ¿verdad? Entonces caen en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se cierran y prefieren no creer. Entonces viene el Señor y los ciega a ese tipo de personas y endurece sus corazones. Entonces, cuando hay un endurecimiento del corazón, pues entonces ellos no se les es quitado la venda de los ojos para que puedan ver lo que el Señor realmente nos quiere enseñar y nos quiere hacer parte de este reino. Amén. No sé si va a aportar algo, hermana Sandrita. Quería aportar ahí que mire qué regalo nos da el Señor, ¿verdad? Que a nosotros se nos concede entender, o sea, se nos regala una comprensión para que se nos expliquen estos misterios del reino de Dios, o el misterio del reino de Dios. Pero ahí dice, pero a los que están afuera. Y yo me fui a buscar esa palabra, que es los que están afuera. Y dice que es un adverbio, estar puertas afuera. O sea, que el que está fuera de la puerta, y la puerta es Cristo. O sea, que los que están fuera de Cristo, todo se les dice por parábolas. Y también significa excluidos, y también significa extranjero o exterior. Y acuérdense que nosotros sí somos peregrinos y extranjeros, pero el misterio del reino de Dios dice que nosotros somos hijos del reino, porque pasamos del reino de las tinieblas al reino admirable de la luz. Y allí ya se nos revela un poco de quiénes somos hijos, ¿verdad? De dónde somos ciudadanos nosotros, ciudadanos del reino de Dios. Entonces, los que están afuera del reino, son los que están fuera de la puerta es Cristo, y son todos aquellos extranjeros que no son ciudadanos del reino del Señor, del reino de los cielos. Entonces, a los que no son ciudadanos del reino celestial, se les habla por parábolas para que viendo, vean, pero no entiendan, y oyen, pero no comprenden, porque la parte de los pecados hace que se nos entenebrezca la mente, ¿verdad? Y no queremos oír nada acerca del reino de los cielos. Y también el corazón lo tenés tan duro que una verdad celestial que se explica en la parábola no se puede entender, porque dice que el maligno nos ha cegado los ojos del entendimiento y no entendemos, ¿verdad? Con el corazón está tan duro, tan entenebrecido, tan lleno de iniquidad, que los misterios que se hablan de las cosas cotidianas en una parábola no la pueden entender. Y esto, digamos, es como una paradoja, porque alguien puede decir, quiere decir ahí que el Señor Jesús hablaba en parábolas para que nadie se salvara. Y no es así, porque ahí dice, para que
no comprendan, porque si las entendieran, dice, se salvarían y les perdonarían los pecados, ¿ves? Pero no se refiere a eso, sino que una parábola, como ya vimos el concepto, se revela la verdad espiritual a los que quieren conocerla, pero ocultan la verdad a aquellos que no quieren conocerla, porque tienen sus pensamientos entenebrecidos. Un hijo del reino lo va a entender, y por eso es la razón de explicarles este misterio. Pero el hijo que está fuera, que no es hijo del reino, que no es ciudadano del reino, está fuera. Es como un extranjero, no lo va a entender. A eso se refiere este versículo. Amén. Y igual, ¿verdad? Nosotros, cada uno de nosotros también tenemos que saber cuál es la parábola de nuestra vida. ¿Cuál es para qué fuimos predestinados aquí en esta tierra? Cada uno de nosotros tenemos una parábola y debemos de buscar cuál es esa parábola de cada uno de nosotros. Eso se lo dejo de tarea. En el siguiente slide, pues podemos ver cómo estamos hablando de qué es el reino de Dios. En discipulados anteriores, nosotros hablamos de lo que era el reino de Dios. Tal vez no lo enfocamos así como misterio, ¿verdad? Pero si hablamos del reino de Dios y hablamos de la llave del reino de los cielos, que decía que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos también, ¿verdad? Entonces, eso así como por si quieren más profundizar más del tema del reino de Dios, pues ahí les dejo de tarea que puedan buscar el discipulado del reino de los cielos. Y en este esquema, pues podemos ver que es un gobierno, ¿verdad? Sabemos de que aquí en la tierra, pues es figura de lo que hay en el cielo. Entonces, así como aquí en la tierra hay un gobierno, hay leyes, hay decretos, hay una asamblea, sabemos que hay una asamblea ejecutiva, judicial, y así también en el reino de Dios está estructurado. Como podemos ver, aquí en la tierra pues hay un presidente, ¿verdad? Pero en el reino de Dios existe un rey que es nuestro Dios. Existen súbditos, existen leyes, el cual debemos de ser sujetos a estas leyes. Existe un territorio celestial y en el cual, pues dentro de este gobierno, en el cual nosotros tenemos que buscar no solamente entrar, no solamente ver, sino que también heredar este reino, en el cual nosotros vamos a encontrar justicia, vamos a encontrar paz y vamos a encontrar gozo. Amén. Esto a manera de ser como un resumen, ¿verdad? De lo que es el reino de Dios. Yo, en lo personal, pues yo quiero pertenecer a este reino y quiero ser parte de este reino. Quiero ser servidora de este reino y pues que cada uno de nosotros también lo anhele, ¿verdad? Entonces, a manera de que quede así como así geográfico, de poder explicarles lo que es el gobierno de Dios y cómo está estructurado, pues aquí tenemos esta imagen. No sé si van a aportar algo mis hermanitos. Sí, hermana Celina. O seguimos con la siguiente. No, quiero aportar algo. Usted ha esquematizado muy bien qué es el reino de Dios y en pocas palabras o en una frase podemos decir es un gobierno. Entonces, si vemos que en un gobierno, digamos, terrenal, donde ha habido un rey, y vemos, por ejemplo, ciertas culturas, ¿verdad? Donde hay un rey, el rey gobierna y se hace lo que el rey dice. El súbdito obedece. Y de acá, de este gobierno celestial, también hay principios.
Y está el principio de la sujeción, el principio de la cobertura y el de la obediencia, que forma parte también de toda la cultura del gobierno de Dios. Entonces, una cosa es el gobierno terrenal, ¿verdad? Que sí tenemos que obedecer las leyes y todo lo terrenal, así como el Señor Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero debemos de entender que el reino celestial es un gobierno donde hay una cultura celestial, donde hay valores, donde hay reglas y principios claros, ¿verdad? Y tenemos como súbditos del rey ejercer y obedecer a las autoridades que el Señor ha puesto dentro de su gobierno celestial, ¿verdad? Entonces, acá en la tierra y en el cielo. Entonces, es bien difícil para algunas personas someterse al gobierno de Dios, ¿verdad? Porque hay ciertos principios que se debe de cumplir. Y los más básicos es el principio de la sujeción y el de la obediencia. Amén. Y lo más bonito que, como dice aquí, que dice justicia, paz y gozo. La justicia que hay en el reino de Dios no es la misma justicia que se aplica aquí, porque así va a ser una verdadera justicia. Vamos a tener una verdadera paz que nunca hemos experimentado, porque es la paz que viene de parte del Señor, y un gozo que nosotros siempre anhelamos, ¿verdad? El gozo de parte del Señor, pues vamos a vivir eternamente en ese gozo, en ese gobierno. Amén. Sí, amén. Sí, seguimos. Y aquí este cuadrito pues se hizo en base al tabernáculo construido por Moisés. Podemos ver que conforme el cristiano va avanzando en el evangelio, debe también avanzar en el conocimiento del Señor. Pero eso es por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos permite a cada uno de nosotros que vayamos creciendo, que vayamos aprendiendo, que vayamos obteniendo sabiduría, que vengamos obteniendo discernimiento y que vayamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo y la gracia que el Señor nos da, para el cual nosotros fuimos predestinados desde antes, como lo vimos anteriormente. Entonces sabemos que hay una estructura espiritual, el cual está el creyente, está el discípulo y el amigo de Dios. Y lo ubicamos en el lugar del tabernáculo, el cual está sabemos que está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el nivel de conocimiento, pues que están los rudimentos, los misterios y los secretos. Entonces, ¿qué significa? Que en el atrio pues están los rudimentos, ¿verdad? Que son los creyentes. En el lugar santo pues están los misterios. Los misterios que son los revelados a sus discípulos, y los secretos, que son los que le pertenecen al Señor, pero media vez se los da a sus hijos, los profetas, pues se convierte ya en un misterio revelado, en una palabra viva, ¿verdad? Que es la que el Señor nos da día a día. Amén. Amén. Pero esta revelación realmente, según ¿verdad? El versículo dice, no hará nada a Dios sin revelarle nada a sus siervos los profetas. Pero dice también que se lo revela a sus discípulos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, puede decir, porque yo no soy profeta, no me va a ser revelada la palabra. No. Si usted es un discípulo del Señor, le va a ser revelada la palabra del Señor. Y el Señor también nos dio regalos precisamente para hacernos entender todos estos secretos revelados por medio de los domas, de los 5 ministerios que dejó como regalo a su iglesia, ¿verdad? Por medio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los encargados, ¿verdad? De
de ir dando a conocer estos secretos revelados a los hijos. Amén. Seguimos. Y como estamos hablando del reino, ¿verdad? Y cuando hablamos del reino, vemos que cuando se empezó a anunciar el reino, porque es bien importante, se empezó a anunciar el reino con Juan el Bautista. Nuestra hermana Celina nos lo comentaba. Y en Mateo 3:1 dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Subraya esa palabra, arrepentíos. Entonces, para que el reino de los cielos se haya acercado o se acerque, es necesario el arrepentimiento. Y eso lo vemos en el atrio. Cuando yo estoy en el atrio es cuando me estoy arrepintiendo de mis pecados. Y acá vemos que fue Juan el Bautista. Pero ¿quién era Juan el Bautista? Si me ponen la siguiente lámina para mostrarles algo. Juan el Bautista fue por revelación, le dieron a él, el Señor le permitió, ¿verdad?, revelarle el secreto del bautismo, porque anteriormente a Juan no se había visto en la Escritura, no lo vemos que hayan bautizado a alguien, ¿verdad? Y dice acá que en Mateo 3:1, también vemos ahí, dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista pertenecía a una secta o a una religión que se llamaba los esenios, que se hacían llamar los hijos de la luz. Y según la tradición judía, los esenios, ellos habían descubierto el secreto del bautismo, a tal punto que ellos se bautizaban 7 veces en un día. Ellos mantenían el celibato, que quiere decir esa mujer, y el secreto del bautismo lo guardaban muy celosamente. Sin embargo, el Señor llamó, ¿verdad?, a Juan el Bautista, y dice: es la voz que clama en el desierto. Y él preparó el camino al Señor. Y él le reveló, y él bautizaba a las personas. O sea, ese código que durante tantos años estos esenios habían mantenido en secreto, Juan el Bautista se le revela y lo empieza a enseñar y a bautizarle a todos para el perdón de los pecados. Porque de repente que Juan surge en el Jordán bautizando que el reino de los cielos se ha acercado. Y este secreto acá, cripto, significa lo escondido, lo oculto. O sea que esta secta había mantenido en oculto esos bautismos. Sin embargo, vemos que después de Juan el Bautista, y me pasan la lámina anterior, fue necesario que se ungiera al Señor Jesús y que Juan bautizara al Señor Jesús, y que fue en obediencia. Y luego dice que fue bautizado, el Señor fue ungido porque descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y ya era Jesús el ungido. Por medio de que ya estaba ungido, él empezó a proclamar el evangelio del reino. Y iba sanando, dice, de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo. Quiere decir que el ser ungido le prepara al ministro para poder hacer milagros de sanidad, de enfermedad, que mantienen cautivo al pueblo. Pero mire qué importante que 3 años y medio el Señor pasó en su ministerio hablando del reino de los cielos y dando a conocer el misterio. Por eso en las parábolas decía: el reino de los cielos es semejante a. Y de todo lo que él hacía, decía: ustedes son los hijos del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y hablaba del reino, del reino, del reino. Dígame si no es importante conocer este tema. Si en boca de nuestro Señor Jesús estuvo enseñando 3 años y medio.
Y podemos decir que estaba en el lugar santo. Pero cuando el Señor Jesús resucitó y ya en gloria, ya glorificado, se le apareció a muchos. Y eso lo vemos en Hechos 1:3, que dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, que no había duda. Y se les apareció durante 40 días y los mantuvo a sus discípulos en un discipulado de 40 días. ¿Y de qué les habló? Les hablaba acerca del reino de Dios. De tal forma que vemos la importancia de conocer y de anunciar el reino de los cielos. La siguiente. La siguiente. Por eso es que se nos decía acá, ¿verdad? En Mateo 13:11, a ustedes se les permite entender los secretos del reino, pero a otros no. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mantuvo su ministerio y mantuvo ya resucitado en un discipulado de 40 días y me imagino que 40 noches, ¿verdad? Discipulado extensivo, intenso, para que nos pudieran explicar después a nosotros el evangelio del reino. Y dice que él usaba parábolas. Y ya habíamos visto antes que el corazón del pueblo estaba endurecido y que no podían ver ni oír, ¿verdad? Ni entender. Pero en el versículo 16 dice, benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Y les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces, sintámonos, hermanos, bienaventurados, porque podemos ver y porque podemos oír los misterios del reino. La siguiente lámina. ¿Y de quiénes es el reino de los cielos? ¿Qué nos decía el Señor Jesús? Dice que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu, a los niños, porque dice que los niños son los que heredan el reino, a los que son perseguidos, porque por eso el reino de los cielos les pertenece. Y en Mateo 5:19 vemos que si no hacen caso al más insignificante mandamiento y no les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes del reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseñan será llamado grande en el reino del cielo. Quiere decir, amado hermano, que si no proclamamos el reino de Dios, que si no enseñamos del reino de Dios, que si no conocemos el reino de Dios y nos podemos echar para atrás, seremos los más insignificantes, pero seremos bienaventurados, ¿verdad? Y seremos llamados grandes si obedecemos las leyes de Dios. Entonces es bien importante dentro del misterio del reino de los cielos conocer que al reino de los cielos se puede ver, el reino de los cielos se puede entrar y al reino de los cielos se puede heredar. Pero son situaciones diferentes, porque el que mira está en el atrio, el que entra está en el lugar santo, pero el que hereda está en el lugar santísimo. Y aquí vemos 3 categorías de salvos: los que solo ven, los que solo entran, pero también están los que heredan. Y los que heredan es los que tienen la categoría de los más que vencedores. Y a eso es lo que nosotros estamos apuntándole,
a heredar el reino de los cielos. Porque el Señor dice, ¿verdad? Que en el libro de Esther, cuando le dice a la reina, el rey, ¿verdad? Que por qué, que haya dado gracia, y le pregunta, ¿cuál es tu deseo y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te lo daría, le dice. Quiere decir que se vuelve coheredera de un reino donde el Señor Jesús es nuestro rey. Entonces es la importancia, ¿verdad? De solo los que miran. Alguien puede decir, no, sí, yo me conformo, aunque sea entrar raspadito al reino de los cielos, pero entro. Otros solo van a entrar y otros solo van a verlo de lejitos. Pero los que heredan, dice que seguirán al Cordero por donde quiera que vaya. Nos sentaremos a la mesa con Él, gobernaremos con Él y tenemos muchas bendiciones que heredar, amados hermanos. La siguiente lámina, por favor. Hermano Henry. Amén. Qué bonito está ese esquema que aparece ahí en pantalla, amados hermanos. Está bastante resumido de todo lo que pues hoy hemos hablado. Hemos hablado acerca del reino de Dios y vimos ahí un esquemita, ¿verdad? Que decía que el reino de Dios tipifica un gobierno. Recordémonos que lo primero fue lo invisible, luego fue lo visible. Es decir, que el reino de Dios aquí plasmado en la tierra es algo que se tomó del ejemplo. Lo primero fue lo invisible, primero fue Dios quien creó este orden y luego fue tomado aquí en la tierra, que en un principio quizás fue un orden y ahora pues es un poquito de desorden lo que hay, ¿verdad? Pero también hay manifestaciones del reino para nosotros. El Señor Jesús, cuando Él predicaba el reino de los cielos, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. De manera de que hay manifestaciones y Él lo dejó plasmado cuando Él hacía sanidades, milagros, prodigios y liberaciones. Decía Él, si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado, decía Él. Entonces, de manera que hay manifestaciones, pero veíamos ahí en ese esquema de que, pues, somos ciudadanos del reino. Pero eso implica, ¿verdad? Como ya veíamos, que ser ciudadanos del reino significa que somos súbditos y que para obtener esas manifestaciones de las cuales estamos hablando, pues hay que seguir leyes, hay que estar sujetos a autoridad, bajo cobertura, para poder obtener esas manifestaciones del reino. También vimos, ¿verdad?, que los misterios se le revelan a los amigos. Amados hermanos, yo, pues como ya explicaron mis hermanas, ciertamente habla de los profetas, ¿verdad? Pero yo agarro esta palabra para mí, la hago rema en mi vida y yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero estar y habitar ahí con Él en el lugar santísimo, a la manera de Juan, que se recostaba en el pecho del Señor y se le eran revelados los secretos, porque cuando hablamos de amigos, estamos hablando de confianza. Y usted ahí en casita podría pensar, ¿quiénes son sus amigos? Un amigo de verdad, a un amigo de verdad, uno sí le cuenta los secretos. A alguien que únicamente es conocido, quizás no. Entonces, de esa confianza quiero yo para mi vida. Yo quiero que el Señor revele a mí los secretos, los misterios. Yo quiero que el Señor me los revele de manera que yo pueda obtener esas manifestaciones del reino de los cielos. Y aquí en el esquema vemos que está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y vemos que unos van a ver, otros van a entrar y otros heredar. Después vemos que aparece fe, esperanza y amor. Dice la Biblia
amados hermanos, que la fe y la esperanza son inferiores al amor. ¿Pero por qué? Porque el día en que nosotros entremos a heredar el reino de los cielos, pues la fe es que creemos, y es la convicción de lo que no vemos, pero en ese tiempo lo vamos a ver al Señor, de manera que la fe y la esperanza también que tenemos de que Él viene, pues ya no la vamos a tener, porque vamos a tener al amado con nosotros, pero lo que va a permanecer va a ser el amor. El amor, amados hermanos, es esencial, de manera que debemos de alcanzar esa estatura de amar a Dios. Cuando amamos a Dios, amados hermanos, hablando aquí quizás de nuestra casa, ¿verdad? En nuestra iglesia, donde nosotros nos congregamos, cuando amamos a Dios no nos va a costar hacer un esfuerzo, no nos va a costar llegar a nuestro privilegio, asistir a nuestro privilegio, porque vamos a amar a Dios. Y todos queremos heredar, pero vemos ahí en la estructura esta que los que heredan son los que aman. Los que amamos de veramente a Dios, amados hermanos, eso pues vamos a heredar. Luego dice que está la voluntad que nos habla Romanos 12, que es buena, es agradable y es perfecta. Y ahí también, pues la buena voluntad y agradable voluntad muchas veces nos reconforta, pero debemos de aprender a aceptar la perfecta voluntad, porque la perfecta voluntad de Dios quizás a veces no va a alinearse con la voluntad que yo quisiera tener, pero debemos de confiar en el Señor, porque es su perfecta voluntad la que se va a cumplir en cada uno de nosotros. ¿Quiénes? Los ciudadanos del reino, los hijos de Dios, los amigos de Dios, los que vamos a heredar. Hay una perfecta voluntad que debemos de aceptarla. Y luego, finalizando, dice justicia, paz y gozo. Al siervo bueno y fiel, pues el Señor le va a decir, entra al gozo de tu Señor. Y amados hermanos, esto viene pronto. Lo podemos ver ya a poca distancia. Es inminente que el Señor viene pronto. Y yo quiero ser uno de esos. Yo sé que usted que está oyendo allá en casita, por fe somos de esos, de los que el Señor nos va a decir, entra al gozo de tu Señor, entra al reino de los cielos. Vamos a ir a heredar, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces, para el reino de los cielos es necesario creer, ¿verdad? Para poder ver y arrepentirnos. Es necesario entrar y nacer de nuevo. Y es necesario también heredar para participar del reino de los cielos. Toda esa parte de atrio, lugar santo, lugar santísimo, ver, entrar y heredar, usted puede estudiarlo junto con nosotros en el tema cuando vimos el reino de los cielos. Pero fíjese que acá en el atrio está la justicia del Señor. En el lugar santo encontramos paz, pero en el lugar santísimo encontramos gozo. Y hay un versículo que está siempre en Romanos 15:13, y dice que, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Quiere decir que si yo quiero abundar en esperanza, debo abundar en gozo. Entonces, si nos dice acá que el Señor nos va a llenar de todo gozo, podemos ver en la Escritura que hay diferentes tipos de gozo. Nos habla que hay un gozo abundante, un gozo grande, un gozo perfecto, un gozo inefable y un gozo supremo. Y más adelante podemos estudiar, ¿verdad?, qué es el gozo. Pero hermano, el gozo que Cristo nos da, nadie nos lo da, ¿verdad? La alegría que el mundo nos puede dar no es la que Cristo nos da. Por eso es que en el reino de los cielos no habrá llanto, no hay tristeza, sino que va a ser un gozo supremo, inefable,
y el Señor nos va a llenar de amor y de su perfecta voluntad. Así que somos llamados a ser herederos del reino, a entrar al reino de los cielos. Considérese, amado hermano, un hijo del reino de Dios, un hijo de la luz y del reino celestial. Dios me les bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, hermano.